En el silencio antiguo de Canaán, una mujer caminó entre sombras sin ser vista. Su nombre era Lía, la esposa que Jacob no eligió, pero que Dios miró primero. Mientras el mundo la despreciaba, el cielo preparaba en secreto el destino más grande. Del vientre de la mujer menos amada nacería la línea del Rey eterno. Traición, dolor, rivalidad, lágrimas ocultas y un milagro que cambiaría la historia de Israel para siempre. ¿Qué ocurre cuando Dios decide honrar a quien el mundo ignora? Descubre la verdad nunca contada de Lía, la mujer que vivió en silencio y fue coronada por la eternidad. Prepárese, a historia começa agora. El desierto respiraba silencio cuando la historia de una mujer olvidada comenzó a tomar forma bajo el cielo dorado de Harán. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo que se arremolinaban alrededor de las tiendas, como si la tierra misma quisiera susurrar un secreto antiguo, uno que por generaciones había permanecido oculto, apagado entre las voces más fuertes de los patriarcas. Pero hoy, su voz reclama lugar. Hoy la historia de Lía se levanta. Lía, la hija mayor de Labán, vivía en un mundo donde la belleza era un arma y la mirada de los hombres decidía el destino de una mujer. Según el libro de Génesis capítulo 29 versículo 17, se dice que sus ojos eran delicados, mientras que Raquel, su hermana menor, era de hermoso parecer y de hermoso rostro. Mientras el mundo admiraba el fulgor de Raquel, la mirada suave de Lía quedaba en silencio. En ese silencio comenzaba un dolor que la acompañaría durante años. ¿Puede un corazón que nunca fue elegido convertirse en el instrumento de un plan eterno? La historia se enciende cuando Jacob, fugitivo de la ira de Esaú, llega a las tierras del oriente. Polvo en los pies, esperanza en el pecho. Según Génesis capítulo 29, versículo 10, Jacob movió la piedra del pozo para que las ovejas de Labán bebieran, un acto que reveló su fuerza y su carácter. Allí conoció a Raquel. Allí nació un amor humano, impulsivo, poderoso. No conocía aún que el cielo tenía otros planes. Desde la sombra de la tienda, Lía observaba. No había resentimiento en su rostro, solo una tristeza serena. Ella era la mayor. Ella sabía lo que significaba esperar, servir y obedecer. Sabía que su destino no sería dictado por pasiones, sino por silencios. El tiempo avanzó como una marcha inexorable. Jacob trabajó 7 años para casar con Raquel. Génesis capítulo 29. Versículo 20 afirma que esos años le parecieron pocos, por el amor que le tenía. Un amor tan evidente que atravesaba el campamento como un fuego abierto, mientras Lía seguía moviéndose en los rincones, en los deberes cotidianos, cuidando lo que nadie miraba. Pero la noche de bodas llegó cargada de un misterio oscuro. Labán, guiado por su astucia, cambió el destino de sus hijas. Según Génesis capítulo 29, versículo 23, Labán tomó a Lía y la llevó a Jacob en la oscuridad de la noche. Las lámparas apagadas, los velos densos, el silencio pactado. Jacob no vio, Jacob no supo. Lía, cubierta por el tejido de costumbres antiguas, avanzó hacia un esposo que nunca la había elegido. El sol de la mañana reveló la verdad como un golpe seco. La voz de Jacob estalló contra Labán. Génesis capítulo 29, versículo 25. Registra ese momento. Y sucedió que por la mañana, he aquí que era Lía. Ese he aquí aún resuena como un eco de desgarradura. Fue Lía la sorprendida, no Jacob. Ella ya sabía que no era amada. Sabía que su presencia sería una herida para el hombre con quien despertó. Aún así, el cielo la veía. Génesis capítulo 29. Versículo 31 declara algo que ilumina toda la historia de esta mujer. Y vio Jehová que Lía era menospreciada, y abrió su matriz. Esa frase, Jehová la vio, se convierte en el punto donde lo humano termina y lo divino comienza. Los ojos que el mundo ignoraba fueron notados por Dios mismo, y en ese instante el destino de Lía comenzó a brillar más allá del rechazo. Si esta historia toca tu corazón,
suscríbete a Mujeres de la Biblia y acompáñanos en este viaje de fe. La mañana después del engaño parecía más fría que de costumbre. El campamento despertaba lentamente, pero en la tienda de Lía el silencio era distinto, lleno de un peso que se adhería al aire. El viento hacía vibrar las telas, como si quisiera arrancar de allí la humillación que había caído sobre su nombre. Lía no lloraba. Sabía que las lágrimas no cambiarían la realidad. Sabía que, desde ese amanecer, cargaría algo más pesado que cualquier tarea doméstica. Cargaría el corazón de un hombre que nunca la deseó. Jacob salió furioso, reclamando ante Labán por la traición. Lía permaneció sentada, las manos sobre las rodillas, escuchando a lo lejos aquel estallido, pero no se defendió, no se justificó. Ella conocía la tradición de su pueblo, y Génesis capítulo 29, versículo 26 lo confirma. No se acostumbra a dar la menor antes que la mayor. Era la ley, la costumbre, el argumento que selló su destino. Pero la costumbre no calma el dolor. Labán ofreció a Jacob casarse también con Raquel después de cumplir la semana de bodas con Lía. Y así fue. Según Génesis capítulo 29, versículo 28, Jacob cumplió los días con Lía, y entonces recibió también a Raquel por esposa. En menos de 2 semanas, Lía pasó de ser una hija ignorada a convertirse en la esposa que vivía en la sombra de otra mujer. Las noches se volvieron largas, las conversaciones cortas, las miradas evitadas. Jacob amaba a Raquel, y según Génesis capítulo 29, versículo 30, la amaba mucho más que a Lía. Esa frase quedaba grabada en su corazón como una marca invisible. Lía servía, trabajaba, caminaba entre las tiendas con una suavidad callada, mientras cada gesto de cariño que Jacob daba a Raquel era un recordatorio de lo que ella no tenía. Pero el cielo jamás guarda silencio ante la injusticia que nadie defiende. En el tiempo en que Jacob volvía de los campos, Lía caminaba entre las ovejas, acariciando a los corderos recién nacidos, sintiendo que allí, entre la vida pequeña y frágil, su alma encontraba un poco de refugio. Era una mujer obediente, constante, de manos dedicadas. Sus ojos delicados reflejaban una ternura que nadie parecía buscar. Fue entonces cuando la Escritura dice algo que cambia todo. Génesis capítulo 29, versículo 31 declara: «Y vio Jehová que Lía era menospreciada». No dice que Lía se quejó, no dice que pidió justicia, solo dice que Dios vio. Y en ese mirar celestial comenzó la transformación de su destino. Lía concibió y al dar a luz a su primer hijo, lo llamó Rubén. Según Génesis capítulo 29, versículo 32, las palabras que salieron de su boca fueron estas: «Ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido». Era la voz de una mujer que buscaba amor, no privilegio. Una mujer que, aún herida, creía que un hijo podía suavizar un corazón endurecido por la preferencia. Pero Jacob no la amó más por eso. Lía volvió a concebir. Dio a luz a Simeón, después a Leví, y cada nombre era un susurro del alma. Dios me ha escuchado. Dios me ha mirado. Dios no me olvida. En medio de su dolor, la fe de Lía comenzó a crecer como una raíz profunda bajo la arena. Ella comprendía algo que todavía no podía ver por completo. Dios estaba construyendo una obra eterna a través de su sufrimiento silencioso. El sonido de los pasos en el campamento se volvió rutina para Lía. Cada amanecer, ella veía a Jacob caminar hacia la tienda de Raquel, y aunque intentaba mantener el corazón firme, la herida se abría un poco más. El amor que deseaba ardía como una lámpara que nunca se encendía para ella. Sin embargo, mientras Jacob miraba a otra, el cielo seguía mirando a Lía. Los días se volvían semanas, y las semanas, meses de silencio. Pero Lía no era una mujer débil. Su fuerza no venía de la belleza exterior, sino de un espíritu moldeado en la renuncia. Mientras otros buscaban reconocimiento, ella buscaba paz. Se refugiaba en su oración, en el trabajo, en aquellos pequeños instantes donde el sol del desierto iluminaba sus manos y le recordaba que Dios no la había dejado sola. Con el nacimiento de Leví, su tercer hijo,
Lía comenzó a comprender algo más profundo. Según Génesis capítulo 29, versículo 34, ella dijo: «Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos». Ese deseo, que Jacob la escogiera al menos por gratitud, era la voz rota de un corazón que nunca había sido amado con justicia. Pero aún así, ella no dejaba de esperar. Jacob, sin embargo, seguía dividido por el afecto que sentía por Raquel. Lía era la esposa que le fue impuesta, la que compartía su mesa pero no su alma. Pero Dios no permitiría que su historia se quedara en abandono. La Escritura lo repite con delicadeza. Dios vio, Dios escuchó, Dios respondió. El tiempo avanzó, lento como la sombra de las palmeras bajo el sol de Canaán. Lía concibió nuevamente. Esta vez, algo en su alma cambió. Cuando tomó al niño en brazos, ya no habló de Jacob, ya no habló de su dolor. Sus ojos se elevaron al cielo y su voz salió llena de una fe madura. Génesis capítulo 29. Versículo 35 lo describe así: «Esta vez alabaré a Jehová». Por eso llamó su nombre Judá. Judá, el hijo cuyo nombre no pedía amor humano, sino que celebraba la fidelidad de Dios. En ese momento, por primera vez, Lía dejó de esperar que Jacob llenara su vacío. Comenzó a mirar al cielo con una confianza que no dependía de ningún hombre. Lo que Lía no sabía era que ese hijo cambiaría la historia del mundo. A través de Judá vendrían los reyes de Israel y siglos después, el Mesías. El dolor que Lía vivió en silencio se convertiría en el plan eterno de Dios para traer salvación a toda la humanidad. Pero en ese instante ella no lo sabía. Solo sabía que Dios merecía alabanza, incluso en medio de un matrimonio desequilibrado, incluso en medio del rechazo. Mientras sus hermanas, sus siervas y las mujeres del campamento murmuraban sobre la rivalidad que se intensificaba entre Lía y Raquel, Lía se mantenía firme. Raquel, aunque amada, aún no había podido tener hijos, y ese vacío alimentaba una tensión que pesaba sobre toda la familia. Según Génesis capítulo 30, versículo 1, Raquel llegó a decir a Jacob: «Dame hijos, o si no, me muero». Era un grito desesperado, una súplica nacida de la envidia. Y en esa envidia nacía otra turbulencia que alcanzaría a Lía. Jacob se enfureció con Raquel, y la paz del campamento se quebró como una vasija frágil. Mientras tanto, Lía caminaba entre sus 4 hijos, sintiendo el orgullo y la gracia de ser madre, pero también la presión de vivir en un hogar donde la competencia parecía inevitable. Era el comienzo de una guerra silenciosa entre 2 hermanas, una guerra que Lía nunca pidió, pero que Dios usaría para revelar su propósito. Lo que parecía injusticia se convertiría en bendición multiplicada. El campamento de Jacob se convirtió en un territorio donde la tensión caminaba entre las tiendas como un animal invisible. Las miradas se cruzaban con distancia, los silencios eran cuchillos, y cada gesto cotidiano parecía cargado de algo más profundo. No era una guerra de armas, sino de sentimientos. Una guerra que nació entre 2 hermanas que jamás debieron estar enfrentadas, pero cuyo destino se enlazó en un matrimonio donde el amor estaba dividido. Raquel, hermosa y amada, llevaba en su interior un dolor que nadie veía. Dios aún no le había permitido concebir, y ese vacío se volvía una herida abierta cada vez que veía a los hijos de Lía jugar bajo la luz del amanecer. Lo que para muchos era motivo de alegría, para ella era un recordatorio cruel. Según Génesis capítulo 30, versículo 1, Raquel le dijo a Jacob: «Dame hijos, o si no, me muero». Sus palabras no eran un capricho, eran un clamor desesperado nacido de la comparación, el miedo y el enojo. Jacob se encendió en ira. Génesis capítulo 30, versículo 2, registra su respuesta: «¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre?». Su voz resonó dura, y la herida entre Raquel y Lía se profundizó aún más. Raquel, incapaz de soportar la maternidad abundante de su hermana, buscó otro camino. Decidió entregar a su sierva Bilha a Jacob para que tuviera hijos en su lugar. Lía observó ese movimiento desde lejos y algo en su corazón se agitó. Ella no buscaba competencia,
pero estaba atrapada en un círculo donde el amor y la aprobación se habían transformado en una lucha silenciosa. Cada nuevo nacimiento en la casa de Jacob se convertía en un acto de victoria o derrota, según los ojos de quienes miraran. Bilha concibió y Raquel llamó a su primer hijo Dan, diciendo, según Génesis capítulo 30, versículo 6, Dios me ha hecho justicia. Pero no era justicia lo que ella sentía, era alivio, un alivio frágil, construido sobre la comparación. Cuando Bilha dio a luz a un segundo hijo, Raquel lo llamó Neftalí y declaró, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Era la confirmación de que la rivalidad era ya una llama descontrolada. Lía sintió aquel golpe en silencio. Ella, que nunca había pedido esa lucha, fue arrastrada a ella sin desearlo. Cuando vio la estrategia de Raquel, comprendió que si no actuaba, sería desplazada aún más, así que decidió entregar también a su sierva Zilpa a Jacob. No era orgullo, era supervivencia emocional. Zilpa concibió un hijo y Lía lo llamó Gad, expresando que había llegado fortuna. Después nació otro y lo llamó Aser, diciendo, según Génesis capítulo 30, versículo 13, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Había en sus palabras un susurro de esperanza, un intento de encontrar alegría en medio de una vida marcada por la comparación. Pero fue en los campos, durante la cosecha del trigo, cuando la historia tomó un giro inesperado. Rubén, el primogénito de Lía, encontró mandrágoras, plantas consideradas en la antigüedad como símbolo de fertilidad. Al verlas, Raquel fue a Lía con una súplica. Te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Pero Lía respondió con un dolor profundo que llevaba años guardado. Génesis capítulo 30, versículo 15, recoge su voz. ¿Te parece poco haber tomado a mi marido, que también te llevarás las mandrágoras de mi hijo? Era la primera vez que Lía hablaba sin esconder su herida. Era la confesión de una mujer cansada de ser desplazada, de vivir bajo la sombra de otro amor. Aquel día, Jacob volvió a la tienda de Lía, y Dios la bendijo nuevamente. Lía concibió otro hijo. Ella no buscaba aplausos, no buscaba reconocimiento, solo buscaba un espacio donde su corazón pudiera respirar. Mientras la rivalidad continuaba, Dios seguía escribiendo una historia que ninguna de las dos comprendía aún, que de aquella lucha surgirían las tribus de Israel y de la línea de Lía, la redención del mundo. La tarde caía lentamente sobre los campos cuando Lía sintió por primera vez que algo dentro de ella cambiaba. La rivalidad con Raquel seguía respirando dentro del campamento como una brasa que nunca se apagaba. Pero Lía, acostumbrada a caminar entre heridas, comenzaba a ver que cada paso suyo estaba siendo guiado por un propósito más grande que la lucha silenciosa que la rodeaba. Dios tenía los ojos puestos en ella, aunque nadie más lo hiciera. Después de la discusión por las mandrágoras, la tienda de Lía volvió a recibir a Jacob aquella noche. No era un gesto de amor, era un acuerdo entre hermanas, nacido del dolor y la necesidad. Pero Dios, que no mira pactos humanos sino corazones, decidió tocar el vientre de Lía una vez más. Génesis capítulo 30, versículo 17 dice, «Y oyó Dios a Lía y concibió». Esas palabras son la llave de todo. Dios oyó. Dios respondió. Al nacer su quinto hijo, Lía lo llamó Isacar, declarando con gratitud, «Dios me ha dado mi recompensa». Era una mujer que vivía de rodillas, pero caminaba de pie. Sabía que cada hijo no era un triunfo sobre su hermana, sino una caricia divina sobre su espíritu herido. Tiempo después, nació su sexto hijo, y Lía sintió que su identidad comenzaba a afirmarse. Según Génesis capítulo 30, versículo 20, ella dijo, «Dios me ha dado buena dote, ahora morará mi marido conmigo, porque le he dado 6 hijos». No era vanidad, era esperanza, una esperanza frágil, como la luz del amanecer cuando aún lucha por romper la noche, pero esperanza al fin. La historia de Lía parecía construirse a base de intentos y silencios. Para Raquel, cada nacimiento de su hermana era un eco de frustración. Para Lía era un recordatorio de que Dios estaba con ella, aun cuando el amor de Jacob era un territorio inaccesible.
El campamento se llenaba de niños. Las risas, los juegos y los pasos pequeños daban vida a la tierra. Lía cargaba a su hija Dina, la única hija mencionada de entre las tribus, con una ternura que pocas veces podía expresar en palabras. Génesis capítulo 30, versículo 21 registra ese nacimiento especial. Dina se convertiría en parte fundamental de un futuro doloroso y redentor para la familia, pero Lía, en ese momento, solo veía en ella una luz nueva. Aún así, había algo que Lía no sabía. Mientras su vientre traía vida una y otra vez, el de Raquel seguía cerrado. Raquel lloraba en secreto, escondida detrás de su belleza, mientras el peso de la infertilidad le rompía el corazón día tras día, hasta que Dios decidió actuar. Génesis capítulo 30, versículo 22 declara: «Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos». La misma misericordia que había sostenido a Lía ahora tocaba a su hermana. La rivalidad no anulaba la compasión divina. Dios no elige a unos para desechar a otros. Él teje destinos, incluso cuando los hilos están manchados de dolor humano. Raquel concibió a José, y con su nacimiento, una nueva etapa comenzó para la familia. Pero aunque la atención del campamento se desplazó hacia aquella noticia inesperada, la historia de Lía seguía respirando en el corazón de Dios, porque mientras Jacob amaba a Raquel, Dios estaba formando la línea más poderosa del futuro a través de Lía. Judá, el hijo que Lía dedicó en alabanza, sería la raíz de reyes, profetas y del Mesías. En un campamento dividido por celos, Dios estaba levantando el linaje que cargaría la promesa eterna. Lía no sabía nada de eso. Solo sabía que, a pesar del rechazo, ella no caminaba sola, y cada vez que veía a sus hijos correr sobre la arena, sentía que Dios la sostenía con una ternura que ningún hombre pudo darle. El sol se escondía detrás de las montañas distantes, dejando un resplandor rojo sobre las tiendas del campamento. Era una luz que parecía arder en silencio, como los corazones de las dos hermanas que, aunque unidas por la sangre, vivían separadas por la herida del amor dividido. Mientras Raquel sostenía en brazos a José, su tan esperado hijo, Lía observaba desde cierta distancia, con una expresión tranquila y un cansancio antiguo en los ojos. No había envidia en ella, no quedaba espacio para eso. Su alma había aprendido a descansar, no en la elección de Jacob, sino en la elección de Dios. Había comprendido que la mano del Altísimo tenía caminos que ella no alcanzaba a ver, y que su vida, aún marcada por sombras, estaba siendo usada para levantar un propósito eterno. La llegada de José trajo un cambio en el ambiente. Jacob mostraba una alegría desbordante. Parecía más ligero, más decidido. El nacimiento del hijo de Raquel renovó en él un deseo profundo: volver a la tierra de sus padres. Génesis capítulo 30, versículo 25 describe ese instante. Y aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán: «Déjame irme, para que vaya a mi lugar y a mi tierra». Mientras Jacob hablaba de partir, Lía contemplaba el horizonte. Ella había construido toda su vida lejos de Canaán. Sus hijos habían crecido entre los rebaños de Labán, bajo noches innumerables de estrellas. Y aunque su corazón guardaba una herida antigua, también guardaba una gratitud profunda. En aquella tierra de lucha había conocido la fidelidad de Dios. Jacob, presionado por las intrigas y trampas de Labán, comenzó los preparativos para regresar. Las tiendas fueron desmontadas, los rebaños agrupados, los niños llamados a sus madres. En medio de ese movimiento frenético, Lía permanecía serena, como si supiera que esa nueva etapa sería parte de un propósito aún más grande. Cuando finalmente emprendieron el camino, el viento les golpeó el rostro con fuerza, levantando nubes de polvo que parecían envolverlos en un manto de misterio. Los hijos de Lía caminaban cerca de ella, formando un pequeño ejército de miradas firmes. Eran 6 hijos varones y una hija, Dina, 7 vidas que Dios había puesto en sus brazos.
7 señales de que, aunque el mundo la había visto como la menos amada, el cielo la veía como la más honrada. El viaje fue largo y lleno de incertidumbre. Había noches en que el frío parecía quebrar los huesos y días en que el sol del desierto ardía sin misericordia. Pero Lía avanzaba con paso firme. Su amor por sus hijos era más fuerte que cualquier temor. Sabía que, mientras ellos caminaban, también caminaba la promesa. Cuando Jacob finalmente se reencontró con Esaú y la tensión del pasado se disolvió en un abrazo inesperado, Lía observó desde atrás, sosteniendo a Dina con ternura. Génesis capítulo 33, versículo 2, menciona que Jacob puso a Lea y a sus hijos en segunda fila. Una vez más, ella fue colocada en la sombra, pero Lía no protestó, no exigió honor, no reclamó un lugar. Ella sabía que la gloria que buscaba no venía de Jacob, sino de Dios. Pasaron los años, y la familia de Jacob se estableció en la tierra prometida. Dina, la hija de Lía, creció en medio de sus hermanos, sin imaginar el dolor que el futuro guardaba para ella. Lía veía a su hija con un amor feroz, como si pudiera protegerla con solo mirarla. Su instinto de madre guardaba una fuerza silenciosa, nacida de su propia historia de heridas. Pero aún en medio de días tranquilos, algo profundo empezaba a revelarse. Dios no había terminado con Lía, no había terminado con su legado, no había terminado con su nombre, porque detrás de cada hijo que Lía había dado a luz, había un trono esperando. Detrás de Judá, su cuarto hijo, venía una corona, y detrás de esa corona venía el Rey de Reyes. Lía no buscaba grandeza, pero la grandeza la buscaba a ella. La vida parecía avanzar con una calma frágil en la tierra donde Jacob se había establecido. Los campos reverdecían con la lluvia temprana, los rebaños crecían con fuerza y las tiendas respiraban un aire de estabilidad que por años había sido desconocido para aquella familia. Lía caminaba entre sus hijos con una serenidad construida a base de lágrimas antiguas. Cada día, ella agradecía a Dios por tenerlos vivos, fuertes y bajo su mirada protectora. Pero el enemigo suele atacar donde el corazón es más vulnerable. Un día, Dina, la única hija de Lía, salió a ver a las jóvenes de la tierra. Era una muchacha llena de curiosidad, con los ojos encendidos por la juventud y los pasos ligeros como el viento. Nada en su andar mostraba temor. ¿Por qué habría de tenerlo? Había crecido rodeada de hermanos que la amaban y la protegían. No conocía la maldad más allá de los límites del campamento. Pero Génesis capítulo 34, versículo 2, revela una tragedia que marcaría a Lía para siempre. Siquem, hijo de Hamor el Hebeo, príncipe de aquella región, vio a Dina, la tomó y la deshonró. El texto bíblico no suaviza el golpe, no lo disfraza. Fue una herida profunda, brutal, injusta. Una herida que cayó sobre la hija de la mujer que más había sufrido en silencio. Cuando la noticia llegó al campamento, la atmósfera se quebró como un vaso de arcilla. Lía sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Su hija, su Dina, la niña que había cargado junto a su pecho, había sido vulnerada. El dolor que Lía guardó en su propia vida ahora estallaba en el cuerpo de su hija. Ninguna palabra de consuelo era suficiente. Ninguna lágrima podía devolverle la inocencia. Jacob oyó la noticia mientras sus hijos estaban en el campo, y aunque su corazón se estremeció, permaneció en silencio, esperando la llegada de ellos. Génesis capítulo 34, versículo 5 lo describe. Jacob guardó silencio hasta que vinieron sus hijos del campo. Pero el silencio de Jacob no era indiferencia, era contención. Él sabía que el fuego que ardería en los hijos de Lía sería difícil de detener. Y así fue. Cuando Simeón y Leví, hijos de Lía, hermanos de Dina, escucharon lo ocurrido, sus rostros se llenaron de una ira temible. La Escritura dice, en Génesis capítulo 34, versículo 7, que se entristecieron y se enojaron en gran manera, no por orgullo, no por venganza vacía, sino porque nadie debía tratar a su hermana como a una esclava. Mientras los hombres de la ciudad de Siquem pedían un acuerdo de paz y proponían circuncidarse para unirse al pueblo de Jacob, la indignación de los hijos de Lía crecía como un río desbordado.
En la mente de Simeón y Leví, la ofensa no podía quedar sin respuesta. No mientras la honra de Dina estuviera en juego. No mientras su madre, la mujer más herida de Israel, observaba en silencio, sosteniendo a su hija con manos temblorosas. Génesis, capítulo 34, versículo 13, menciona que respondieron con engaño. Fue un plan oscuro, nacido del dolor. Un dolor que Lía no aprobaba, pero tampoco podía contener. Ella conocía el corazón de sus hijos. Estaban formados por años de ver injusticias caer sobre la mujer que los crió. Eran hijos de una madre que nunca recibió el amor de su esposo. Hijos de una mujer que vivió entre silencios. No tolerarían otra humillación. Cuando los hombres de la ciudad aceptaron el pacto y se circuncidaron, Simeón y Leví tomaron sus espadas. Entraron en la ciudad mientras los hombres estaban debilitados y mataron a Siquem, a su padre Amor y a todos los varones de aquel lugar. Génesis capítulo 34, versículo 25 lo narra sin rodeos. Tomaron cada uno su espada y fueron seguros sobre la ciudad. Jacob quedó consternado, temió represalias, temió la reacción de los pueblos vecinos. Pero para Lía, el momento era otro. Ella sostenía a Dina, cubierta con un manto, cuidando sus heridas visibles y las invisibles. No celebraba la violencia, pero veía en la furia de sus hijos el reflejo del amor que siempre habían tenido por ella y por su hermana. Dina había sido herida. Sus hijos habían respondido, y Lía entendió algo que siempre había estado allí. Entre las sombras de su vida, Dios había puesto valentía en los hijos que ella trajo al mundo. Su historia estaba lejos de haber terminado. La noche cayó sobre el campamento como un manto pesado después de la tragedia en Siquem. El silencio era profundo, casi insoportable, como si la tierra misma se negara a respirar. El eco del juicio que Simeón y Leví habían ejecutado aún vibraba en el aire, mezclado con el temor que ahora oprimía el corazón de Jacob. Las consecuencias podían caer sobre ellos como una tormenta. Pero en medio de aquel caos, Lía sostenía a Dina con la misma firmeza con la que había sostenido toda su vida. Con manos suaves, curaba sus heridas, lavaba su rostro, ordenaba su pelo con cuidado. Era un acto silencioso, casi sagrado. Ella sabía que algunas heridas no podían verse, y también sabía que el consuelo más profundo no se daba con palabras, sino con presencia. Dina apoyaba la cabeza en el regazo de su madre. Lía la cubría con su propio manto, como si pudiera envolverla para que ninguna fragilidad se escapara. Ninguno de los hijos de Raquel podría comprender aquel dolor como lo comprendían los hijos de Lía. Ellos habían visto de cerca lo que significa ser desvalorizado, lo que significa ser relegado, lo que significa luchar en silencio. Por eso se levantaron con tal furia, no porque buscaban venganza, sino porque no tolerarían otra injusticia que cayera sobre las mujeres de su casa. Jacob, sin embargo, estaba inquieto. Génesis capítulo 34, versículo 30 recoge sus palabras duras hacia Simeón y Leví. Me habéis turbado, haciéndome abominable a los moradores de esta tierra. Jacob temía por su vida, por su familia, por sus rebaños. Temía que los pueblos vecinos vinieran contra ellos. Era un miedo legítimo, uno que nacía del sentido práctico y de la responsabilidad. Pero Simeón y Leví, aún tensos por la ira, respondieron en Génesis capítulo 34, versículo 31. ¿Había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? En sus voces había dolor, protección y una justicia primitiva, nacida de la indignación que aquellos hombres habían causado. Lía escuchó esa frase mientras sostenía a Dina. No celebró la sangre derramada, pero tampoco condenó el amor que movió a sus hijos. Ella sabía que la vida a veces empuja a los hombres a decisiones extremas, y también sabía que Dios había guardado a su familia aún en medio de sus errores. Los días siguientes fueron tensos. Jacob temía que el ataque de sus hijos trajera represalias inmediatas, pero Dios intervino. Génesis capítulo 35, versículo 5 revela una protección milagrosa, y cayó el temor de Dios sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Aquella frase era un abrazo invisible del cielo.
un acto de misericordia divina que cubría a todos, incluso en medio de sus imperfecciones. Lía vio aquello con ojos profundos. Una vez más, Dios estaba defendiendo a los menos amados, protegiendo a los vulnerables, guardando a sus hijos. Ella, que tantas veces había sido ignorada, ahora veía cómo el Altísimo ponía un muro invisible alrededor de su familia. Pero aún bajo esa protección divina, había un peso emocional que no desaparecía. Dina ya no era la misma. Sus pasos eran silenciosos, su mirada baja. Lía la acompañaba en cada amanecer, caminando con ella entre las tiendas, mostrando que el amor es más fuerte que la vergüenza, que la presencia es más poderosa que el dolor. Los hijos de Lía también cargaban un cambio. Simeón y Leví, antes impetuosos, ahora guardaban un silencio pensativo. Judá caminaba con pasos más firmes, como si algo se despertara en su interior. Una mezcla de responsabilidad y destino. Era como si Dios comenzara a forjar en ellos el carácter de líderes, aunque ninguno de ellos lo comprendiera aún. Raquel observaba desde lejos. Había celos, sí, pero también dolor. Ella tampoco sabía cómo consolar a Dina, y en su corazón, aunque jamás lo admitiría, comenzaba a entender algo que siempre había sido evidente. Lía era la columna que sostenía la casa de Jacob, una mujer ignorada, una esposa no elegida, una madre silenciosa, una raíz sobre la cual Dios estaba construyendo una nación. Las noches seguían siendo largas para Lía, pero cada vez que levantaba los ojos al cielo, encontraba una paz que el mundo no podía darle. Sabía que Dios la había visto desde el principio. Sabía que Él estaba allí en cada lágrima, en cada hijo, en cada paso incierto. Y aunque su historia aún no llegaba al final, Lía estaba lista para enfrentarlo todo con la misma fortaleza que había marcado su vida desde el primer día. El tipo de fuerza que solo nace en los corazones que han sido quebrados y sanados por Dios. La mañana después del juicio de Siquem amaneció pesada, como si el cielo mismo meditara en silencio sobre los acontecimientos que habían quebrado la paz del campamento. Los hijos de Lía caminaban con el rostro tenso. Dina permanecía bajo su cuidado constante y Jacob observaba a su familia con una mezcla de dolor, temor y responsabilidad. Fue entonces cuando Dios habló a Jacob, rompiendo el silencio que había caído sobre su espíritu. Génesis capítulo 35, versículo 1 dice: «Levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú». Era una orden y al mismo tiempo un llamado a recordar. Dios le pedía a Jacob que regresara al lugar donde su vida había sido transformada. Un lugar de pacto, un lugar de encuentro. Cuando Jacob reunió a su familia para comunicarles lo que Dios había dicho, Lía escuchó con profunda atención. Betel. Aquel nombre resonaba como una promesa antigua que finalmente debía cumplirse. Ella sabía que ese viaje sería más que un simple traslado. Sería un viaje espiritual, un recordatorio de que, incluso a través del dolor, Dios dirigía cada paso de su historia. Antes de partir, Jacob ordenó, según Génesis capítulo 35, versículo 2, que todos entregaran los dioses ajenos que tenían, se purificaran y cambiaran sus vestidos. Lía entregó sus manos a esta tarea con absoluta devoción. Ella, que siempre había sido una mujer de fe silenciosa, sabía que la pureza era un camino que se recorría con el corazón, no solo con los actos. Mientras las mujeres encendían el fuego para purificar las ropas, Lía observaba a sus hijos limpiar sus manos y sus armas. Dina permanecía cerca de ella, recibiendo el abrigo materno que tanto necesitaba. Era un acto sencillo, pero contenía una profundidad inmensa. Una familia fracturada volviendo a alinearse bajo el llamado de Dios. Cuando emprendieron el camino hacia Betel, el temor de Jacob seguía latente. Pero una vez más, Dios intervino. Génesis capítulo 35, versículo 5, afirma que el terror de Dios cayó sobre las ciudades alrededor, y nadie persiguió a los hijos de Jacob. Aquellas palabras eran un escudo invisible, una protección divina que avanzaba delante de ellos. Lía lo sabía.
Sentía que cada paso que daban estaba guardado por el cielo. El viaje atravesó valles silenciosos, colinas ásperas y senderos estrechos. Lía avanzaba con sus hijos alrededor, Dina a su lado y un pensamiento constante en su corazón. Dios había sido fiel con ella. La había visto cuando nadie más lo hizo. La había escuchado cuando sus palabras se ahogaban en el silencio. No necesitaba más pruebas. Llegaron a Betel, y allí, bajo la sombra de los árboles antiguos, Jacob levantó un altar. Génesis capítulo 35, versículo 7 dice: «Y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios». Las piedras apiladas formaban un pequeño monte que se elevaba hacia el cielo, como un testimonio vivo del encuentro entre el hombre y su Creador. Lía permaneció en silencio durante aquella ceremonia. Su mirada estaba fija en el fuego del altar, símbolo de la presencia divina. Mientras las llamas danzaban, ella sintió que una parte de su vida encontraba sentido. No había vivido en vano, no había sufrido en vano. Dios estaba tejiendo con sus lágrimas un legado que cambiaría la historia del mundo. Pero aquel viaje a Betel también traía consigo otro golpe devastador. Débora, la nodriza de Rebeca, murió en el camino. Génesis capítulo 35, versículo 8, dice que fue enterrada debajo de Betel, bajo un roble que Jacob llamó Alon Bakut, el roble del llanto. Aquella muerte cayó como una sombra triste sobre el corazón de todos, especialmente sobre las mujeres del campamento. Lía tomó la mano de Dina, sintiendo que la vida, en su fragilidad, exigía una fuerza que solo Dios podía dar. Betel fue un renacer para Jacob, y para Lía fue un recordatorio de que Dios nunca la abandonó. El viaje desde Betel continuó bajo un cielo que parecía vigilar cada paso de aquella familia marcada por promesas y heridas. El aire era pesado, casi solemne, como si la creación entera supiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. Raquel, la amada de Jacob, avanzaba con dificultad. Lía lo veía todo desde atrás, con una mezcla de serenidad y dolor antiguo en los ojos. A pesar de la rivalidad que había marcado gran parte de sus vidas, había algo que Lía nunca perdió: compasión. Su corazón, acostumbrado a soportar desprecios y silencios, era también capaz de amar incluso a quien la había herido sin intención. Por eso, cuando Raquel comenzó a experimentar dolores intensos, Lía no se apartó. Sabía que aquel momento sería decisivo. Génesis capítulo 35, versículo 16, registra que, camino a Efrata, Raquel entró en trabajo de parto. Pero el parto fue difícil, muy difícil. Los gritos de la mujer se mezclaban con el ruido de los pasos apresurados, el crujir de los maderos, los susurros desesperados de las siervas. Lía se detuvo frente a la tienda donde Raquel se recostaba, sintiendo un estremecimiento profundo. Había visto ese dolor antes, pero algo en esta ocasión era distinto. Era un dolor que tenía sabor a despedida. Las siervas entraban y salían, sus rostros tensos. La partera intentó tranquilizarla diciendo, como lo relata Génesis capítulo 35, versículo 17, «No temas, que también tendrás este hijo». Pero era evidente que la vida se escapaba de Raquel como agua entre las manos. Lía permanecía fuera, con Dina abrazada a su cintura y sus hijos observando con un silencio inquietante. Ella, que había soportado tantos desprecios en silencio, comprendía mejor que nadie el dolor de aquel momento. Sabía lo que era anhelar amor, lo que era cargar con vergüenza, lo que era vivir bajo la sombra de otro. Y ahora, en ese instante trágico, sabía que Raquel estaba pagando el precio de una vida que también había sido marcada por la ansiedad y el deseo profundo de ser madre. Finalmente se escuchó un llanto, el llanto de un recién nacido, pero casi al mismo tiempo un gemido suave, debilitado. Raquel estaba muriendo. Lía cerró los ojos, sintió un golpe en el pecho. A pesar de todo lo vivido, no deseaba ese final para su hermana. Génesis capítulo 35, versículo 18, describe las últimas palabras de Raquel. Llamó su nombre Benoni, hijo de mi dolor. Aquella frase, salida de una boca agonizante, era una confesión profunda. Ese hijo había llegado envuelto en sufrimiento.
Jacob entró en la tienda. Lía no escuchó lo que dijo, solo vio, desde la distancia, el momento en que tomó en brazos al niño y lo nombró Benjamín, hijo de la mano derecha. Era su forma de salvar al pequeño del peso de un hombre nacido en la muerte. Raquel fue enterrada en el camino a Efrata. Jacob levantó una columna sobre su sepultura, como lo señala Génesis capítulo 35, versículo 20. Aquella piedra se convirtió en un recordatorio eterno de una historia marcada por amor, dolor y destino. Lía observó el entierro desde lejos. No se acercó, no lloró en público, pero dentro de su pecho un silencio profundo se quebró. No era alegría, no era triunfo, era compasión. Una compasión tan pura que solo nace en los corazones que han sido moldeados por el sufrimiento y el perdón. Ella sabía lo que venía después. Con la muerte de Raquel, su lugar en la vida de Jacob cambiaría. No por amor romántico, sino por responsabilidad, por estabilidad, por historia. Lía, la no amada, la ignorada, la menospreciada, sería desde ese día la primera esposa, la columna materna, la raíz del futuro de Israel. Y aunque ese reconocimiento humano nunca llenaría su corazón, Dios había estado levantando su nombre desde el principio, porque la verdadera honra no viene de los hombres, sino del cielo. El entierro de Raquel dejó una sombra larga sobre el campamento de Jacob. El silencio después de la despedida era tan profundo que parecía envolverlo todo. Las tiendas, los rebaños, los senderos polvorientos del camino. Los hijos fueron dispersándose en pequeños grupos, cada uno cargando su propia impresión del dolor. Jacob permaneció junto a la columna que había levantado, inmóvil, como si el viento que golpeaba su manto no pudiera mover tampoco su alma. Lía observaba desde cierta distancia. No se acercó. Su presencia, aunque discreta, sostenía al campamento entero. No levantó la voz. No reclamó su lugar. No hizo notar que ahora era ella la primera esposa. Lía jamás había buscado títulos ni posiciones. Solo había buscado amor, y aun cuando no lo recibió de Jacob, lo encontró en la mirada de Dios. El viaje continuó. La familia atravesó tierras solitarias, donde el horizonte parecía no tener fin. Las montañas acompañaban el paso lento de la caravana como testigos silenciosos de una historia que, aunque llena de tragedias, también estaba tejida con propósito divino. Entre las tiendas, Lía comenzó a notar algo que la hizo reflexionar. Jacob la miraba más a menudo, no con pasión, no con ese amor ciego que alguna vez tuvo por Raquel, sino con una mezcla nueva de respeto y reconocimiento. El hombre que antes la veía como la esposa impuesta, ahora comenzaba a verla como la mujer que había llevado sobre sus hombros el peso de una familia entera. Sus hijos, fuertes y numerosos, eran la evidencia viva de que Dios la había honrado donde los hombres la habían ignorado. Pero la calma duró poco. Cerca de Migdal Eder, un incidente desgarró nuevamente la vida del campamento. Génesis capítulo 35, versículo 22 registra un acto doloroso y oscuro. Rubén, primogénito de Lía, se acostó con Bila, la sierva de Raquel. El texto añade una frase breve, pero cargada de peso. E Israel lo oyó. Jacob guardó silencio, pero era un silencio tenso, herido. Rubén había traicionado algo profundo, no solamente a su padre, sino también la memoria de la mujer que Jacob había amado. Y aunque Bilhá había sido una figura secundaria en la vida de Lía, este acto impactaba directamente su honra como madre del primogénito. Lía sintió la herida como un golpe inesperado, no por celos, sino por dolor por su hijo. Rubén era el fruto de sus primeras lágrimas. Era el niño cuyo nombre había nacido de su clamor. Ha mirado Jehová mi aflicción. ¿Cómo había llegado a esto? Rubén, inquieto, caminaba en círculo cerca de los rebaños al caer la tarde. Lía se acercó a él sin palabras. Puso su mano sobre su hombro. No lo regañó, no le exigió explicaciones. Solo lo miró con esos ojos delicados que tenían el poder de ver más allá de la falta. Su hijo era débil, sí, había caído, pero ella era su madre, y sabía que el amor que Dios le había mostrado a ella debía extenderlo ahora a los suyos.
Aún así, tanto Lía como Rubén sabían que aquel error tendría consecuencias eternas, y así sería. En el futuro, aquel acto costaría a Rubén la primogenitura y abriría paso al liderazgo de Judá, el hijo que Lía había dedicado a la alabanza. Una vez más, las heridas humanas se convertirían en el camino por donde Dios revelaría su plan. El campamento siguió adelante, marcado por silencios distintos. El silencio de la pérdida por Raquel, el silencio tenso de Rubén, el silencio reflexivo de Jacob y el silencio firme de Lía, que seguía caminando con dignidad, como quien sabe que Dios escribe historias incluso con los fragmentos rotos de la vida. Sus hijos caminaban cerca de ella. Judá, en particular, comenzaba a mostrar una madurez diferente. Había en su mirada una fuerza tranquila, un liderazgo silencioso. Lía lo observaba con un orgullo que casi le hacía olvidar el dolor que había marcado su vida. Dios había puesto algo especial en aquel cuarto hijo, algo que, aunque ella no podía comprender por completo, llenaba su corazón de paz. Cada noche, cuando el campamento se aquietaba, Lía levantaba los ojos al cielo. Sabía que las estrellas no eran solo luces en la oscuridad, eran promesas. Y aunque ella nunca recibió el amor humano que tanto anheló, recibía algo infinitamente más valioso: la certeza de que Dios la había visto desde el principio. Y eso bastaba. Los días avanzaban con una quietud engañosa, mientras la familia de Jacob acampaba en las tierras de Canaán. Las sombras de los episodios recientes aún pesaban sobre ellos, pero la vida continuaba su curso. Los rebaños crecían, los niños corrían entre las tiendas y las noches se llenaban de murmullos alrededor del fuego. En medio de ese ritmo cotidiano, Lía seguía caminando con una firmeza silenciosa que sostenía, casi sin que nadie lo notara, la estructura entera del hogar. Después del pecado de Rubén, Jacob se volvió más introspectivo. A veces se quedaba mirando las montañas en el horizonte, recordando su propia juventud, sus errores, sus huidas. Lía lo observaba desde cierta distancia. No lo juzgaba. Ella conocía el peso de los errores ajenos y propios. Sabía que cada corazón humano es un campo donde la lucha nunca termina. Sin embargo, algo estaba cambiando. Jacob comenzó a mostrar gestos de consideración hacia ella, pequeños y discretos, pero reales. Lía no buscaba consuelo en eso. Aprendió hacía mucho que el valor de su vida no dependía del amor de un hombre, sino del amor de Dios. Pero era imposible no notar que, poco a poco, Jacob estaba reconociendo lo que siempre había estado frente a él: la mujer que jamás falló, la madre que jamás abandonó, la columna que jamás se quebró. Con el paso del tiempo, llegaron noticias que atravesaron el corazón de Jacob como una espada. Su padre, Isaac, estaba muriendo. Génesis capítulo 35, versículo 27, narra que Jacob volvió a Mamre, a la ciudad de Arba, donde Abraham y su hijo Isaac habían vivido. Lía acompañó a su esposo en silencio. Ella nunca fue la protagonista de los grandes momentos familiares, pero estaba presente en todos, sosteniendo con ternura a los que amaba. Cuando Isaac murió, Génesis capítulo 35, versículo 29, lo describe con solemnidad. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Esa escena reunió nuevamente a Jacob y Esaú, los hijos que una vez estuvieron divididos por el engaño. Lía observó aquella reconciliación desde una distancia prudente, con Dina a su lado, entendiendo que la vida siempre encuentra una manera de cerrar ciclos. Aquella muerte trajo un nuevo aire, un llamado a avanzar, una sensación de que Dios estaba acomodando piezas, preparando corazones, limpiando caminos. Pero mientras el mundo espiritual avanzaba, la vida emocional de Lía seguía siendo un terreno silencioso. No había grandes gestos de amor, ni palabras apasionadas, ni caricias que sanaran su corazón de mujer. Su historia matrimonial seguiría siendo una mezcla de deber, respeto y distancia. Sin embargo, dentro de ella crecía una paz que no dependía de Jacob. Lía había aprendido a amar sin recibir,
a dar sin esperar, a caminar sin aplausos. Esa virtud, esa grandeza silenciosa, la estaba llevando hacia un desenlace que ella jamás imaginó. Sus hijos comenzaban a ocupar lugares importantes dentro de la familia. Rubén, aunque marcado por su error, seguía siendo fuerte. Simeón y Leví, a pesar de sus impulsos, mostraban una autoridad natural. Judá brillaba con una serenidad que parecía venir directamente del cielo. Y Dina, aunque herida, encontraba cada día nuevas formas de levantarse. Todo eso era fruto de una sola mujer, Lía. Mientras el campamento se reorganizaba, Lía se convirtió sin querer en el centro invisible de la historia. Las mujeres acudían a ella, los niños la seguían, sus hijos la honraban. Y aunque Jacob no pronunciaba muchas palabras, sus miradas cargaban un peso distinto, como si por fin reconociera la nobleza que había ignorado durante tantos años. La vida no la había tratado con suavidad, pero Dios sí. Y aún sin saberlo, Lía estaba cada vez más cerca del legado más precioso que una mujer de la antigüedad podía recibir. Ser recordada no por su belleza, sino por la profundidad de su fe. La noche caía sobre el campamento con un silencio casi sagrado. No era el mismo silencio tenso que había acompañado los momentos de tragedia, ni el silencio doloroso que siguió a la muerte de Raquel. Era un silencio distinto, pesado, profundo, reverente, como si el cielo estuviera a punto de revelar algo que había permanecido oculto desde el principio de los tiempos. Lía caminaba entre las tiendas, con el manto ajustado a los hombros. El viento movía los bordes de su túnica, levantando polvo dorado que brillaba bajo la luz de la luna. Sus pasos eran lentos, cansados. Había cargado sobre sí una vida entera de deberes, rechazos y silencios. Sus manos, marcadas por los años de trabajo, sostenían una historia que nadie había escuchado por completo. Pero Dios sí. El campamento se había transformado. Los hijos crecían, fuertes y determinados. Judá, en particular, comenzaba a levantarse como un líder natural entre sus hermanos. No era el más grande, ni el más impulsivo, ni el más brillante, pero tenía algo que ningún otro poseía: un corazón firme, una mirada segura, un espíritu que parecía escuchar la voz de Dios incluso cuando nadie más podía hacerlo. Lía lo miraba desde lejos, con la ternura profunda de una madre que ha aprendido a leer el futuro en los ojos de sus hijos. Había algo en él que despertaba una extraña paz en su alma, como si, por primera vez en su vida, Dios le estuviera mostrando la razón detrás de todas las lágrimas que ella había derramado. Una noche, mientras el viento soplaba entre las tiendas, Jacob reunió a sus hijos. Su rostro, marcado por los años, tenía una expresión solemne. Sabía que el tiempo avanzaba como una sombra alargada y que pronto tendría que pronunciar palabras que sellarían el destino de cada uno. Lía se quedó a una distancia prudente, escuchando sin ser vista. El fuego iluminaba los rostros de sus hijos, y uno por uno, Jacob habló sobre ellos. Los bendijo, los reprendió, los advirtió. Cuando llegó el turno de Judá, la atmósfera pareció detenerse. Génesis capítulo 49. Versículo 8. Pronunciaba palabras que cambiarían el rumbo de la historia. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Lía sintió que el corazón le temblaba dentro del pecho. Cada palabra era un rayo de luz que atravesaba su alma cansada. Pero Jacob no había terminado. Génesis capítulo 49, versículo 10. Declaró el misterio más grande. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien pertenece, y a él se congregarán los pueblos. El cetro, la promesa, el Mesías, el Rey eterno. Y Dios había elegido que ese rey naciera de ella. Lía llevó una mano a su rostro, cubriendo sus ojos mientras las lágrimas caían sin contención. Durante años, había sido la no amada, la desplazada, la mujer que vivió en la sombra de otra. Pero mientras los hombres eligieron según sus ojos, Dios eligió según su propósito. Todo su dolor, todas sus lágrimas, toda su humillación.
habían sido el camino donde Dios preparó la venida del Salvador. Lía retrocedió un paso, sintiendo que sus rodillas casi fallaban. Era demasiado. El peso de aquella revelación era tan grande que su cuerpo parecía incapaz de sostenerlo. Pero en medio de su conmoción, entendió algo que cambió para siempre su historia. El rechazo que sufrió en la tierra la posicionó para ser honrada en el cielo. Cuando Judá levantó el rostro hacia el fuego, Lía vio en él no a su hijo, sino al antepasado del Mesías. Ella, la mujer que nunca fue elegida por su esposo, había sido elegida por Dios para llevar en su vientre la raíz del Rey de Reyes. Ese fue el momento donde su alma, por primera vez en toda su vida, sintió descanso absoluto. Los hombres nunca la vieron, pero Dios la había visto desde el principio. La madrugada despertó lentamente sobre el campamento, extendiendo una luz pálida sobre las tiendas y los rebaños que dormían en silencio. Después de la bendición pronunciada por Jacob, el ambiente quedó impregnado de una sensación indescriptible, como si algo eterno hubiera descendido sobre aquella familia. Los hijos estaban inquietos, reflexionando sobre las palabras proféticas de su padre, pero nadie sentía el peso de aquel momento tan profundamente como Lía. Ella había pasado toda la noche despierta. Sentada a la entrada de su tienda, con las manos cruzadas sobre las rodillas, Lía miraba las estrellas que comenzaban a desvanecerse en el amanecer. A lo lejos, la voz de los pastores se escuchaba débil, preparando los rebaños, pero para Lía todo estaba envuelto en un silencio sagrado. Su corazón seguía repitiendo las palabras que Jacob había proclamado sobre Judá. No será quitado el cetro de Judá, el cetro, la promesa, la gloria que ella nunca imaginó alcanzar. Lía cerró los ojos y respiró profundamente. Por años había sentido que su vida era una secuencia de renuncias. Renunció al amor de un esposo, renunció a ser vista, renunció a su lugar como mujer, como esposa, como compañera. Pero en ese amanecer comprendió que aquellas renuncias no habían sido pérdidas, habían sido semillas, semillas que Dios ahora hacía florecer. Judá se acercó a su madre, la vio con el rostro iluminado por aquella luz suave, y por un instante no vio a la mujer cansada que lo había criado, sino a una figura llena de dignidad. Se arrodilló frente a ella, no dijo una palabra. Sabía que las lágrimas que rodaban por el rostro de Lía eran demasiado valiosas para romperlas con preguntas. Ella extendió su mano y la apoyó sobre la cabeza de su hijo. Ese gesto, tan simple y tan profundo, parecía sellar lo que Dios había declarado. Judá sentiría durante toda su vida el peso de esa bendición silenciosa. Y generaciones después, reyes la recordarían. Lía no buscaba gloria, pero la gloria la había encontrado. Durante el día, el campamento volvió a su ritmo habitual. Las mujeres molían el grano, los niños jugaban entre las tiendas y los hombres revisaban los rebaños. Pero en el interior de Lía, algo había cambiado para siempre. Ella recordaba con claridad los años de humillación, las noches donde Jacob se iba a la tienda de Raquel sin siquiera mirarla, los días donde escuchaba risas que no le pertenecían, las veces que despertó sola en una cama fría. Recordaba cómo levantó a sus hijos sola, cómo sanó sus propias heridas sin que nadie lo notara, cómo lloró a escondidas detrás de las telas del campamento para no perturbar la paz de otros. Y ahora, en ese instante de luz, comprendía por qué Dios había permitido cada una de esas lágrimas. Dios no escogió a Lía por su belleza, ni por su posición, ni por el amor de su esposo. La escogió porque su corazón sabía adorar incluso en medio del rechazo. Mientras caminaba por el campamento, sintió cómo sus hijos la miraban con un respeto nuevo. No era compasión, no era pena, era honra. Los años de esfuerzo, los silencios, las renuncias, todo emergía ahora como un río de reconocimiento. Jacob también la observaba con otra mirada, una mirada que nunca antes le había dado. Ya no veía a la esposa impuesta, veía a la madre del heredero espiritual. Veía a la mujer cuya fe había sostenido a la familia más de una vez. Veía a alguien que Dios había exaltado sin pedir permiso a nadie, pero Lía no se glorió en eso. Ella simplemente inclinó la cabeza y dijo en su corazón: «Tú me viste cuando nadie me miró. Tú me amaste cuando nadie me amó.
tú me honras cuando nadie lo espera. Y allí, entre el polvo del campamento y el aroma del trigo recién molido, Lía experimentó la paz más profunda de toda su vida. No la paz del amor humano, sino la paz de saber que su historia había sido escrita por la mano del Dios eterno. Una paz que solo sienten los que fueron quebrados. Y después levantados por el cielo, el sol ascendía lentamente sobre las colinas de Canaán, tiñendo de oro los bordes de las tiendas y despertando los sonidos del campamento. Los pastores preparaban los rebaños, las mujeres comenzaban a moler el grano y los niños corrían descalzos sobre la tierra tibia. Parecía un día normal, pero para Lía nada volvería a ser común. Ella se movía entre sus responsabilidades tal como siempre lo había hecho, pero algo nuevo latía dentro de su pecho. No era orgullo, ni vanidad, ni una sensación de triunfo sobre la memoria de Raquel. Era otra cosa, algo profundo, casi indescriptible, la certeza de haber sido vista, escogida y honrada por Dios mismo. Cada paso que daba era más ligero. Cada mirada que recibía de sus hijos tenía un brillo distinto. Cada acto cotidiano se volvía sagrado, como si la vida entera hubiera adquirido un nuevo significado después de escuchar las palabras proféticas de Jacob sobre Judá. Durante años, Lía había vivido sintiéndose reemplazada, ignorada, puesta en segundo lugar. Ahora comprendía que mientras los hombres la dejaban de lado, Dios la estaba levantando para escribir una historia eterna. Una tarde, mientras Judá ayudaba a sus hermanos a revisar los rebaños, Lía lo observó desde lejos. No era el hijo más fuerte, ni el más audaz, ni el más impulsivo, pero había en él una profundidad que solo puede nacer de una madre que ha aprendido a adorar en medio del quebranto. Dios había puesto sobre Judá una gracia especial, un destino que Lía no podía explicar, pero sí percibir. Dina, su hija, se sentó junto a ella. Sus ojos aún guardaban rastros de la tormenta que había vivido, pero en su interior brotaba una resiliencia que asombraba a todos. Dina no hablaba mucho, pero su silencio ya no era el silencio de la vergüenza. Era el silencio de alguien que aprendió a ponerse de pie. Lía la abrazó con ternura, sintiendo que la sanidad no siempre llega de un día para otro, pero llega. Los días avanzaron y Jacob comenzó a confiar más en la sabiduría de Lía. La llamaba para preguntarle por los niños, por el orden de las tiendas, por las decisiones con los rebaños. No era amor romántico, era reconocimiento. Y para Lía eso era suficiente. Después de años donde su voz no significaba nada, ahora era una piedra fundamental en la casa de Israel. Una noche, mientras el fuego ardía en el centro del campamento, Lía contempló a sus hijos reunidos. Rubén conversaba en voz baja con Simeón. Leví observaba a los más jóvenes con una mezcla de severidad y cuidado. Judá tenía consigo a los más pequeños, contándoles historias que los hacían reír. Dina tejía en silencio, su rostro iluminado por las llamas. Lía sintió que la vida, con todos sus giros inesperados, la había llevado al lugar donde siempre debió estar, no en la tienda de Raquel, sino en el corazón del plan de Dios. Ella había sido despreciada por los hombres, pero elegida por el Altísimo. Había sido ignorada por su esposo, pero amada por el Creador. Había sido herida por la vida, pero sanada por la fe. Y esa es la verdad que muchas veces queda oculta en las sombras de la Escritura. Hay mujeres que cambian la historia sin hacer ruido, sin levantar la voz, sin ocupar el lugar más visible. Lía era una de ellas. No fue la más bella, no fue la más amada, no fue la más celebrada, pero fue la mujer que Dios honró eternamente. Cuando el viento sopló entre las tiendas aquella noche, llevando consigo el aroma del fuego y del trigo tostado, Lía cerró los ojos. Sintió la presencia de Dios envolviendo su espíritu como un manto suave, y en ese silencio íntimo comprendió que su nombre jamás sería olvidado, porque el Mesías, el Rey eterno, sería llamado Hijo de Judá, y Judá era su hijo. El tiempo pasó sobre la casa de Jacob como un viento suave que va moldeando las rocas sin que nadie lo note. Los niños crecieron,
Los rebaños se multiplicaron y la familia, marcada por tantos conflictos y redenciones, comenzó a asentarse con una estabilidad que hacía años no conocía. Pero para Lía, la mujer que había cargado el peso de tantos silencios, llegaba una etapa distinta. La etapa donde el alma mira hacia atrás y finalmente comprende. Lía ya no era la joven de ojos delicados que entró en la tienda de Jacob engañada por la voluntad de su padre. Ya no era la esposa desplazada, luchando sin ser vista. Tampoco era solo la madre agotada que daba hijos buscando amor humano. Ahora era una mujer madura, cuya vida entera había sido transformada por la fidelidad de Dios. Su cabello, antes oscuro, se había vuelto gris con dignidad. Sus manos, marcadas por los años de trabajo, tenían la suavidad de quien ha aprendido a servir sin quejarse. Y su mirada guardaba la profundidad de una mujer que ya había visto demasiado para dejarse derribar por cualquier sombra. Jacob, aunque seguía siendo marcado por la memoria de Raquel, mostraba hacia Lía un respeto que jamás había tenido en su juventud. Cada día la buscaba para preguntar por sus hijos, para saber cómo estaban los rebaños, para pedirle consejo. Lía no se engañaba. No era el amor que una mujer sueña recibir, pero era honra. Y eso, para su corazón que antes solo conocía abandono, era suficiente. Un atardecer, mientras el cielo se teñía de rojo tras las colinas, Lía se sentó sola junto a las piedras del antiguo altar donde Jacob había adorado a Dios después de regresar a la tierra de sus padres. El aire olía a pasto recién cortado, a fuego distante, a hogar. Allí, en ese lugar silencioso, Lía dejó que su alma hablara. Recordó a Rubén, su primogénito, y el dolor que sintió cuando cayó en aquel pecado que marcó su destino. Recordó a Simeón y Leví, los hijos que habían actuado con una violencia impulsiva, pero nacida del amor hacia su hermana. Recordó a Judá, su Judá, y sintió que su corazón se llenaba de una paz profunda. Él era la evidencia de que Dios había escogido su vientre para traer al mundo la esperanza eterna. Dina, su hija, se acercó con pasos suaves y se sentó a su lado. Su presencia era un recordatorio vivo de la fortaleza femenina que atraviesa generaciones. Dina sostuvo la mano de su madre en silencio. No necesitaban palabras. Entre ambas había una comprensión profunda, nacida en el dolor y fortalecida por la fe. Los días se volvieron más lentos. A veces, Lía se quedaba mirando a sus hijos desde su tienda, escuchando sus conversaciones, observando sus gestos. Cada uno llevaba impreso en su carácter un pedazo de su historia. Cada uno era un testimonio vivo de que su vida, aunque marcada por tristeza, había producido un fruto eterno. Pero había un susurro en su corazón, un llamado suave, un presentimiento de que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. No era miedo lo que sentía, era descanso. Una mañana, al despertar, Lía pidió ver a sus hijos. Uno por uno entraron en la tienda. Rubén se inclinó junto a ella con ojos enrojecidos. Simeón y Leví, normalmente fuertes y duros, no pudieron ocultar sus lágrimas. Judá se arrodilló a su lado y tomó su mano con una reverencia que solo un hijo profundamente agradecido puede entregar. Lía los miró con ternura y con voz suave, casi un susurro, les dijo algo que quedaría grabado en sus corazones para siempre. Ustedes son mi honra. Ustedes son la prueba de que Dios jamás abandona. Ustedes son el legado que Él me permitió dejar. Ese día, Lía cerró los ojos con serenidad. Y el espíritu de la mujer que había sido despreciada por su esposo fue recibido en gloria por Dios. No hubo grandes ceremonias, no hubo lamentaciones exageradas, pero en el cielo la historia de Lía brilló con una luz distinta. La luz de alguien que fue fiel sin aplausos, de alguien que perseveró sin ser amada, de alguien que creyó sin ser reconocida. Y Dios la honró más allá de lo que cualquier ser humano podría imaginar. La muerte de Lía no fue acompañada por trompetas ni por grandes lamentos. No hubo procesiones interminables ni monumentos levantándose en su honor. Su partida fue silenciosa, como había sido toda su vida.
pero ese silencio estaba lleno de una gloria que aún nadie en el campamento comprendía. Jacob ordenó que prepararan su cuerpo con el mismo cuidado que se daba a los miembros más honrados de la familia. Sus hijos se movían con lentitud, como si cada gesto pesara el doble por la tristeza que cargaban. Dina permanecía junto a la cabeza de su madre, sosteniendo un manto tejido por las mismas manos que ahora descansaban en quietud. Pero lo que más sorprendió a todos no fue la tristeza, fue la decisión de Jacob. Recordando la promesa y la historia que había recibido de su padre Isaac y de su abuelo Abraham, Jacob tomó una determinación que cambiaría para siempre el lugar de Lía en la eternidad. Génesis capítulo 49, versículo 31. Años después, cuando Jacob recordara su deseo de sepultura, revelaría algo extraordinario. Allí enterraron a Abraham y a Sara su mujer. Allí enterraron a Isaac y a Rebeca su mujer. Y allí enterré yo a Lea. Esas palabras, aunque escritas tiempo después, son el eco de la honra más grande que Jacob pudo darle. Lía no fue enterrada en cualquier lugar. No fue colocada en un rincón anónimo del campamento. No fue dejada en el territorio donde había sufrido desprecios. Fue sepultada en la cueva de Macpela, junto a los patriarcas y las matriarcas de Israel, en el lugar más santo de la familia, en el lugar donde reposaban Abraham, Sara, Isaac y Rebeca. Raquel, la mujer amada, no descansa allí, pero Lía, la mujer olvidada, sí. En ese gesto silencioso, Jacob reveló algo que quizás nunca pudo decir en vida. Lía había sido su verdadera esposa de pacto, la madre de la mayoría de sus hijos, la columna que sostuvo la casa de Israel, la mujer que Dios escogió. Mientras los hijos colocaban el cuerpo de su madre en la tierra, el viento soplaba entre los árboles con una dulzura inesperada, como si el cielo mismo estuviera inclinándose en señal de respeto. No había tormenta, no había oscuridad, solo una serenidad profunda que abrazaba el lugar. Judá se arrodilló frente a la tumba recién cerrada. Rubén, Simeón, Leví y los demás hicieron lo mismo. Dina apoyó su rostro contra la roca, dejando que sus lágrimas cayeran suavemente. Cada uno de ellos sabía, en lo más profundo de su corazón, que nada de lo que eran habría existido sin la fuerza silenciosa de su madre. Jacob permaneció en pie, mirando la tumba de Lía con una expresión que nunca antes había mostrado. No era pasión, no era culpa, no era tristeza vacía, era algo mucho más profundo, era entendimiento. Por fin veía lo que Dios había visto desde el principio. Por fin comprendía a la mujer que había caminado a su lado sin pedir nada a cambio. Por fin reconocía que su historia con Lía no fue un accidente, sino un misterio divino. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las colinas, Jacob dejó escapar un suspiro largo, como quien libera un peso que ha cargado por años. Y en ese instante, algo cambió para siempre en la memoria de Israel. Raquel sería recordada por su belleza, pero Lía sería recordada por su legado. Raquel sería recordada como la mujer amada, pero Lía sería recordada como la mujer elegida, la mujer cuyo vientre Dios honró, la mujer cuyo dolor Dios transformó en promesa, la mujer que descansa entre los patriarcas porque el cielo mismo quiso exaltarla. Su vida fue una sombra, su muerte una luz eterna. El viento de Hebrón soplaba entre los árboles con una suavidad que parecía casi humana, como si quisiera acariciar la tierra donde Lía había sido enterrada. La cueva de Macpela, silenciosa y solemne, guardaba ahora un misterio que ninguna generación podría ignorar. Entre los patriarcas y las matriarcas de Israel, descansaba la mujer que un día vivió sin ser amada, y que ahora era honrada por el cielo. Jacob regresó al campamento con pasos lentos. No habló con nadie, no buscó consuelo. Solo dejó que el silencio lo envolviera, consciente de que el acto de enterrar a Lía entre los grandes de Israel había sellado algo que su corazón entendió demasiado tarde. Dios había estado levantando a Lía desde el primer día que ella lloró en silencio. Mientras Jacob caminaba, sus hijos se reunían entre las tiendas. Rubén, con el peso de sus errores sobre los hombros, miraba al horizonte con una mezcla de culpa y determinación. Simeón y Leví, marcados por su fuerza y por su violencia,
Intercambiaban miradas serias. Judá, en cambio, permanecía quieto, con la mirada puesta en el lugar donde su madre había sido sepultada. Judá sabía, lo había sentido en lo profundo de su espíritu. Su madre no había vivido en vano. Ella, la mujer de ojos delicados, había dado al mundo algo que transformaría el destino de las naciones. Ni él mismo sabía cómo, pero entendía que había un hilo invisible que unía la vida de Lía con un futuro que aún estaba lejos de cumplirse. Esa noche, al reunirse todos en torno al fuego, reinó un silencio extraño. No era un silencio de tristeza, sino un silencio de revelación. Como si cada uno, a su manera, comenzara a comprender el lugar que Lía ocupaba en la historia de su familia. Jacob, con el rostro iluminado por las llamas, habló finalmente. Dios nos llevó a Canaán, y aquí Él ha reunido a los que eligió para su propósito. Su voz se quebró apenas, pero continuó. Y Lía fue parte de ese propósito desde el principio. Nadie respondió. No hacía falta. Judá cerró los ojos y el fuego reflejó una determinación nueva en su semblante. Tal vez aún no sabía que de él nacerían los reyes de Israel, que de su linaje surgirían David, Salomón y siglos más tarde, aquel a quien llamarían Emanuel. Pero en su corazón había una certeza. La fe silenciosa de su madre lo acompañaría para siempre. Dina, sentada junto a sus hermanos, también levantó la mirada hacia las estrellas. Pensó en su madre, en sus manos suaves, en su voz firme, en la manera en que la abrazó después de su peor herida. Dina sabía que ninguna mujer en la tierra había llevado tanto dolor con tanta gracia, y aunque su nombre no se levantaría en monumentos, su legado viviría para siempre en los hijos que formó, porque ese era el milagro escondido de Lía. Su vida no fue grandiosa por lo que recibió, sino por lo que entregó. A ella le quitaron el amor de un hombre, pero Dios le dio el amor eterno del cielo. A ella le negaron un lugar en el corazón de Jacob, pero le dieron un lugar entre los patriarcas. A ella la vistieron de rechazo, pero Dios la vistió de propósito eterno. Esa noche, mientras el campamento se sumía en el sueño, Jacob salió fuera de su tienda. Levantó los ojos y vio las estrellas, las mismas estrellas que Dios había mostrado a Abraham. Y por primera vez en muchos años, recordó a Lía no como la esposa que no eligió, sino como la mujer que había sido escogida por Dios para sostener la promesa. Susurró su nombre, solo una vez, solo para que el viento lo llevara hacia la cueva donde ella descansaba. Lía, y el silencio respondió con una paz profunda, porque así como su vida fue silenciosa, también lo sería su gloria. El cielo había escrito su historia con tinta eterna, y nada podría borrarla. El amanecer se elevaba sobre las montañas de Hebrón como un manto dorado que descendía suavemente sobre el campamento de Israel. Era un día calmo, sin sobresaltos, sin voces agitadas, sin carreras de los pastores. Pero en el aire había un eco silencioso, una presencia suave que parecía envolver cada tienda, la memoria de Lía. Aunque su cuerpo descansaba en la cueva de Macpela, su legado caminaba vivo entre las tiendas. A cada paso, a cada conversación, a cada decisión de sus hijos, se percibía la huella invisible de la mujer que había sostenido la casa de Jacob cuando todo parecía quebrarse. Rubén, más reflexivo que nunca, pasó junto a los rebaños al amanecer. Había decidido caminar en silencio, meditando en la vida de su madre. Recordaba sus palabras, sus miradas, su misericordia inagotable. Él sabía que había fallado, sabía que su pecado lo perseguiría, pero también sabía que Lía lo había amado incluso en su error. Ese pensamiento lo acompañaba como un bálsamo que suavizaba las aristas de la culpa. Simeón y Leví observaban el horizonte desde la colina principal. Las cicatrices de su pasado seguían marcando sus vidas, pero ahora entendían que la fuerza que los impulsó no nació del odio, sino del amor. Un amor intenso, feroz, heredado de la mujer que había protegido a Dina con un corazón que ninguna tragedia pudo quebrar. Y Judá caminaba con paso firme hacia donde se encontraba Jacob. Había en su semblante una mezcla de humildad y determinación. Su madre había partido, pero su voz seguía viva dentro de él.
Era como si cada palabra profética que Jacob había declarado días antes hubiera encontrado un lugar fértil en su alma. Cuando Judá llegó a la tienda de su padre, lo encontró sentado, envuelto en recuerdos. Jacob levantó la vista y lo observó en silencio. Muchos años habían pasado desde que aquel hombre huyó de su hermano, soñó con una escalera al cielo y sirvió 14 años para casarse con la mujer que amaba. Pero ahora, al final de su jornada, comprendía que los tesoros más grandes que poseía no vinieron de Raquel, sino de Lía. Judá se inclinó ante su padre. Jacob apoyó una mano temblorosa sobre su cabeza. No dijo mucho, no necesitaba hacerlo. El silencio entre ambos era un idioma sagrado. Dina, por su parte, caminaba hacia la sombra de una encina cercana. Sentía que el viento acariciaba su rostro y por un instante creyó recordar las manos de su madre acomodando su cabello cuando aún era niña. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran, no por dolor, sino por gratitud. Lía había sido su refugio, su sostén, su fuerza, su sanidad. Ella sabía que la vida no fue justa con su madre, pero también sabía que Dios la había honrado como honra a muy pocas mujeres en la historia. A lo largo del día, el campamento se movió con normalidad, pero cada miembro de la familia cargaba un pensamiento común. La vida de Lía había cambiado la historia de Israel sin que ella misma lo supiera. Cuando el sol comenzó a descender y el cielo se cubrió de tonos rojizos, Jacob salió de su tienda y caminó lentamente hacia el espacio abierto donde solía encenderse el fuego cada noche. Los hijos lo siguieron, Dina también. Era como si una fuerza invisible los llamara a un mismo lugar. Jacob clavó su mirada en las llamas que comenzaban a crecer. Su voz, desgastada por los años, sonó firme. Dios fue fiel con vuestra madre. Los hijos bajaron la cabeza. Dina tomó aire profundamente. El silencio se hizo más denso. Jacob continuó. Ella caminó en la sombra, pero su nombre está escrito en la luz. Nadie habló. No era necesario. El fuego iluminó los rostros de los hijos de Lía, y por un instante parecía que ella misma estuviera allí, sentada entre ellos, con la mirada suave y el corazón firme. En ese momento, Judá levantó la vista hacia el cielo. Las estrellas comenzaban a brillar, y como un susurro del cielo, entendió algo que marcaría las generaciones futuras. La historia de Lía no terminó con su muerte. Su historia recién estaba comenzando, porque cada rey que nacería de él, cada victoria, cada canción, cada profecía, llevaría el eco de la fe y del dolor que su madre vivió en silencio. La mujer no amada se había convertido en la madre del linaje eterno. La noche descendía lentamente sobre el campamento, extendiendo un manto azul oscuro que abrazaba cada tienda como una bendición silenciosa. Las estrellas comenzaban a encenderse una por una, pequeñas luces que parecían vigilar desde lo alto la historia de una familia que había sido moldeada por el dolor, por la fe y por los misterios de Dios. Era el final de un día largo, el final de una estación, el final de una vida cuyo eco nunca se apagaría. El fuego del campamento ardía con un resplandor suave. Los hijos de Lía estaban reunidos, cada uno perdido en sus pensamientos mientras la noche avanzaba. Dina acariciaba con delicadeza un pequeño trozo de tela que su madre había tejido muchos años atrás. Rubén observaba las llamas con un gesto tenso, como si quisiera confesarse con el fuego mismo. Simeón y Leví respiraban profundo, con el peso de un pasado que aún estaban aprendiendo a entregar a Dios. Y Judá tenía en los ojos una determinación nueva, la de un hombre que comienza a caminar hacia un destino que todavía no entiende. Jacob se acercó lentamente al círculo. Su rostro estaba marcado por los años, por las pérdidas, por los errores y también por la bondad que Dios le había mostrado. No habló de inmediato, se inclinó hacia el fuego, extendió sus manos hacia el calor y durante unos segundos permaneció allí, como si buscara palabras que merecieran ser dichas frente a la memoria de Lía. Finalmente, con voz suave, comenzó a hablar. Vuestra madre fue una lámpara que Dios encendió en silencio. Los hijos levantaron la vista. Dina cerró los ojos. Jacob continuó. Ella caminó con mansedumbre cuando otros caminaban con orgullo.
Ella sostuvo esta casa cuando yo mismo no pude hacerlo. Ella amó cuando nadie la amó. ¿Y Dios? Dios la honró más de lo que cualquiera de nosotros pudo ver. El fuego crepitó como si respondiera a sus palabras. Jacob levantó los ojos al cielo. Yo amé a Raquel, dijo con sinceridad, pero Dios me mostró que la grandeza que Él escogió para mi descendencia la puso en los hijos de Lía. Y hoy sé que ella fue mi verdadera coronación. Rubén bajó la cabeza, tratando de contener las lágrimas. Judá apretó los puños como quien recibe una herencia espiritual. Dina sintió un calor suave en el pecho, como si la presencia de su madre aún la rodeara. Jacob respiró profundo. Dios no mira lo que mira el hombre, susurró. Él mira el corazón, y el corazón de Lía estaba lleno de él. El viento sopló entre las tiendas, levantando un murmullo que parecía una respuesta del cielo, como si el mismo Dios confirmara aquello que Jacob acababa de decir. Los hijos permanecieron en silencio mientras la noche seguía avanzando. Cada uno sabía que, aunque Lía ya no estaba entre ellos, su vida había dejado un aroma eterno, un aroma de fe, de humildad, de obediencia, de fortaleza silenciosa, una fortaleza que había cambiado la historia del mundo sin que ella lo buscara. Judá fue pues el primero en levantarse. Caminó unos pasos hacia la oscuridad, mirando las estrellas, y allí, bajo la inmensidad del cielo, entendió el peso de su nombre, el peso de su destino, el peso del linaje que saldría de él. Sin Lía, no habría Judá. Sin Judá, no habría David. Sin David, no habría Mesías. El plan eterno de Dios había comenzado en una mujer que muchos consideraron un error. Pero Dios no comete errores. Él transforma el rechazo en corona, la tristeza en propósito y el silencio en profecía. Cuando Judá regresó al fuego, Jacob colocó una mano sobre su hombro. Hijo, recuerda a tu madre cuando Dios te exalte, porque todo lo que tú seas comenzó en ella. Las palabras quedaron flotando en el aire como un susurro divino. La noche avanzó, el fuego se hizo brasas, y uno a uno los hijos regresaron a sus tiendas. Pero antes de que Jacob se retirara, levantó una última oración al cielo, mirando hacia donde descansaba Lía. Gracias, Señor, por la mujer que me diste, por la mujer que yo no supe amar, por la mujer que tú escogiste para eternidad. Y mientras el viento nocturno acariciaba la arena, pareció que una luz suave descendía sobre la tierra donde Lía reposaba. Una luz silenciosa, humilde, pero llena de gloria. Como su vida, como su fe, como su nombre. Si esta historia habló a tu corazón, suscríbete a Mujeres de la Biblia y cuéntanos en los comentarios qué despertó en ti. Juntos mantendremos viva la voz que viene del cielo.